los primeros detalles que yo pude sacar. También acá utilicé otro método que nos comentó el pastor, que fue ver los contextos a los que se realizaban, ¿verdad? Porque nosotros no podemos leer solamente la alimentación de los 5.000 sin saber qué pasó antes. Entonces yo lo que acá le voy a leer los apuntes que tomé fueron: los evangelios de Marcos y Lucas mencionan que los apóstoles volvían a Jesús contándole todo lo que habían hecho. Lo podemos ver en Marcos, yo lo leo de acá si quieren porque lo tengo acá, en Marcos 6:30, que dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. El Evangelio de Marcos ahí añade lo que habían enseñado, que no lo tenía Lucas. Bueno, y antes de apartarse de Jesús, ¿verdad? De apartarse junto a Jesús. Los discípulos, si leemos un poco más atrás de esto, los discípulos habían vuelto de predicar el Evangelio, de echar fuera demonios y de ungir con aceite a los enfermos y sanar, que era una de las autoridades que Dios le había dado. Y después de esto fue que Jesús le dijo para apartarse, y bueno, y ahí fue cuando llegaron a donde van a ir ahora. Entonces dice: sin embargo, el Evangelio de Mateo y Juan no mencionan esto explícitamente. Ellos solo mencionan oyéndolo Jesús. O sea, acá podemos ver un dato que ahí dice oyéndolo Jesús, pero no sabemos qué era lo que oía Jesús. Por eso es bueno analizar los otros capítulos, porque por ejemplo, si nosotros nos quedamos con lo que dicen Mateo y Juan, vamos a ver que dice oyéndolo Jesús, pero no sabemos qué era lo que estaba oyendo Jesús. Y si volvemos a Marcos y Lucas, ahí vemos que está oyendo que los discípulos habían vuelto de predicar el Evangelio, de echar demonios y de sanar enfermos, ¿verdad? Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos se menciona la razón de por qué Jesús se fue al desierto en Tiberias. En Marcos 6:31 dice: Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea que ellos habían ido a tomar un descanso junto a Jesús, pero que no fue siendo descanso. Entonces después dice, el Evangelio de Mateo y Marcos nos revela que se fueron en barca, que es un hecho interesante, que no están los cuatro libros, solo lo mencionan estos dos. Y, por ejemplo, el Evangelio de Lucas y Juan nos hablan de la ubicación a la que se había apartado Jesús junto a sus discípulos. Pero Juan menciona otra cosa. Juan menciona que era el otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Eso lo vemos en Juan 6:1. Después Lucas aporta otra información muy importante, que es el lugar desierto dentro de la ciudad donde se irían a descansar Jesús y sus discípulos. Si vemos que era la ciudad de Betsaida, si vemos eso lo vemos en Lucas 9:10, que en Lucas 9:10 dice, y cuando la gente lo supo, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Betsaida. Yo acá les traje un mapa, si quieren pueden verlo, creo que lo vamos así, en donde ahí se marca en el mar de Galilea, Tiberias y Betsaida. Arriba Betsaida y abajo el mar de Galilea. Abajo Tiberias, que es donde fue Jesús, ¿verdad? Y allí lo esperaba una multitud. Bien. Después dice: sin embargo, los evangelios de Mateo y Marcos no nos aportan información sobre la ubicación a los que fueron. Solamente lo aporta Juan y Lucas. Por eso es importante, si queremos estudiar la Biblia, porque por ejemplo en 2 de los capítulos uno nos menciona algo más general y otro nos menciona algo más específico, que es la ciudad a la que fue Jesús con los discípulos a descansar. Bien, entonces después otro también que encontré que ahí dice: el Evangelio de Mateo y Marcos mencionan que la multitud de personas iban a pie desde las otras ciudades. Ahí vemos que el método de transporte de las ciudades, ¿no? Capaz que no es algo tan irrelevante, pero es un dato muy importante, ¿no? Por ejemplo, y después Mateo y Marcos mencionan que Jesús tuvo compasión por la gente. Si vemos en Mateo 14:14, dice: y saliendo Jesús, saliendo de la barca, ¿no?, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces,
Después dice, en Marcos menciona por qué Jesús tuvo compasión de la multitud. Es el único de los 4 libros que menciona cuál fue la razón de que Jesús tuviese compasión, ¿verdad? En Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Que bueno, son datos demasiado interesantes porque si nos ponemos a ver, Jesús no bajó ahí porque bajó ahí porque tenía un propósito, ¿no? Que era enseñarle a la gente y era enseñarle del reino de Dios. Amén. Bueno, el Evangelio de Juan es el único que nos revela por qué la gente seguía a Jesús. Si vemos en Juan 6:2, y le seguía una gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. ahí va, que la multitud le seguía a Jesús solamente porque veían que él sanaba enfermos, ¿verdad? Y bueno, pero gracias a Dios él tuvo compasión como la tiene hasta ahora con nosotros. Amén. Amén. El Evangelio de Juan también es el único que dice que Jesús subió a un monte y se sentó allí junto a sus discípulos. O sea que podemos ver que todo eso sucedió en el monte. Podemos ir a leer si quieren Juan 6:3, que dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Es el único de los 4, o sea, es el único de los otros 3 libros que menciona este detalle, que Jesús fue a un monte junto con sus discípulos. Después también dice un detalle importante que menciona acá es el tiempo. No menciona específico el tiempo, pero también dice en Juan 6:4, si alguno lo tiene, lo quiere leer. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces ahí tenemos un dato importante, que Jesús cuando fue allá a Betsaida fue cerca de la Pascua. Entonces ahí podemos un poco más orientarnos en el tiempo que fue Jesús. En Mateo y Lucas se menciona que Jesús sanaba a los que estaban enfermos. Por ejemplo, eso no está en Juan y tampoco está en Marcos. Sí está, como mencioné recién, que le seguía a multitud porque veía las señales que hacían los enfermos. Pero, por ejemplo, podemos leer en Mateo 14:14 que dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. También en Lucas 9:11 se menciona y los que necesitaban ser curados. Ambos evangelios hablan de la sanidad que Jesús realizaba a la multitud de personas. Marcos y Lucas mencionaban también que son los 2 libros que mencionan que Jesús le enseñaba a la multitud. Si bien dos mencionaban que sanaban, estos 2 mencionaban que Jesús les enseñaba y uno supone que les enseñaba las cosas del reino. También en el Evangelio de Juan se menciona que Jesús probó a sus discípulos. Eso lo podemos ver en Juan 6, del 5 al 6, que dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Algo muy interesante que me pareció de este versículo es que no se menciona en ninguno de los otros 4, no se menciona así explícitamente que Jesús los probó, porque probó a Felipe diciéndole de dónde irían a comprar. Sí se menciona, por ejemplo, cuando los mandó a ir a buscar comida, pero, o sea, ir a buscar comida que se fijaran. Ahora capaz que lo leemos un poquito mejor. Pero este es el único que hace énfasis en que probó a uno de sus discípulos y probablemente probó a todos, para ver cuán grande era su fe, ¿verdad? También Juan es el único evangelio que habla de dónde sacó los panes, los 5 panes y los 2 peces. Si nosotros leemos en Lucas, Mateo y Marcos, vamos a ver que dice, por ejemplo, le voy a leer acá en Marcos 4, ya vimos. En Marcos
en Marcos 6:37, que respondiéndole él les dijo, dadle vosotros de comer, y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y los demos de comer. Acá vemos que no se expresa tan explícitamente que estaba probando a sus discípulos, ¿no? Para ver cuán grande era su fe, pero estos tres libros, excepto Juan nos habla de que los 5 panes y 2 peces salieron de un muchacho. Nos revela que los tenía un muchacho y fue de ahí donde consiguieron la comida, ¿no? Eso lo podemos ver en Juan 6:9. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Y ahí, bueno, vemos que sigue la fe de los discípulos, ¿no? En el juego. O sea, que estaba probando Dios la fe de los discípulos. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas Mateo, Marcos y Lucas mencionan que en la multitud habían 5.000 hombres. En Mateo 14:21, en Marcos 6:44 y Lucas 9:14. Y el Evangelio de Mateo nos revela que sin contar mujeres y niños. Entonces ese dato no aparece en Juan. Podemos ver que habla de los hombres, pero no podemos saber cuántos hombres aproximadamente, sino que nos dan estos tres libros que son importantes para aprender, ¿verdad? Los evangelios de Mateo, Marcos y Juan revelan que se les mandó que los discípulos hiciesen acostar a toda la multitud, en Mateo 14:19, en Marcos 6:39 y Juan 6:10. En Marcos dice que fueron recostados por grupos. En Marcos 6:39 dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. En Juan dice que se recostaron como el número de 5.000 varones. Ahí hace alusión a la cantidad de varones que había, pero en realidad no lo dice tan explícitamente como que había, ni tampoco cuenta a las mujeres y niños, que fue el detalle que nos dio Mateo, que había también mujeres y niños y que no estaban dentro de esos 5.000. Entonces, podemos ver eso en Juan 6:10, que dice, entonces Jesús dijo, haced de recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Después en Lucas dice que Jesús le dijo a sus discípulos, que es el único que menciona esto, hacedlos sentar en grupos. O sea, en Lucas menciona que los hacía sentar de 50 en 50. Y también nos muestra, ¿no? Los grupos, de cuánto era la cantidad de grupos. Eso lo dice en Lucas 9:14 y 9:15. Y bien, después en Juan 6:11 se menciona explícitamente que Jesús dio gracias, que no, le dio gracias al Padre, ¿no? Podemos leerlo eso ahí, que dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Podemos ver acá en Lucas 9:16 que dice, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a los discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Ahí vemos que en realidad Dios, el quien estaba dando gracia, era Dios. Jesús le estaba dando gracia a Dios, a su Padre, ¿no? Por haber hecho el milagro. Porque sabemos que Jesús también es Dios. Amén. Bueno, el Evangelio de Juan también es el único que nos revela lo que Dios le dijo a sus discípulos cuando se sació la multitud. Si bien esto podemos verlo porque es interesante, no lo mencionan ni Lucas, ni Mateo, ni Marcos, pero allá en Juan 6:12 dice, y cuando se hubieren saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Si bien podemos ver que en Lucas, Mateo y Juan sí dice que se saciaron, no dice que Jesús dijo que recogieran los pedazos que habían sobrado de la comida para que no se perdiese. Por eso es muy interesante, porque lo más probable es que Juan haya estado cerca de Jesús, que probablemente estaba cerca de Jesús, creo que era uno de los discípulos, ¿no? Sí. Entonces, este es un dato
es un dato muy relevante porque si estaba junto a Jesús en ese momento, eso solo lo pudieron haber escuchado los discípulos. Entonces es por eso que es importante y yo les aliento que hagan esto porque es muy, muy bueno y muy edificante. Bueno, y después en los 4 evangelios se menciona que se recogieron las 12 cestas de pedazos, lo que había sobrado, que se menciona en Mateo 14:20, en Marcos 6:43, Lucas 9:17 y Juan 6:13. Y luego el Evangelio de Juan es el único que dice qué pasó con Jesús luego de que comieron los 5.000 hombres. Y es un dato muy interesante, si eso lo podemos leer, les invito a ir a Juan 6:14. Amén. Y allí dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque acá podemos destacar que, como es el único que lo menciona, que Jesús verdaderamente no estaba en sus planes ser rey, sino que era esparcir el evangelio, porque él sabía lo que iba a pasar si él se quedaba ahí, entonces prefirió subir al monte. Y bueno, hermanos, yo hasta acá lo dejo, porque bueno, fueron los detalles que saqué, quizá quedó algún otro que olvidé, pero bueno, les invito a hacer así, yo creo que es una buena técnica. Si quieren aprender, marcan con el color, yo marcaba con un color lo que me aparecía, con otro color lo que aparecían los 4, y bueno, con otro color lo que aparecía en uno y en uno sigue uno. Y bueno, tal, y ahí está el mapita por ahí, no sé si lo vieron todos, y bueno, Señor les bendiga. Creo que no es una técnica muy difícil para aprender a estudiar la palabra del Señor, ¿no es cierto? Yo después le voy a pedir a ella una copia, no de lo que tenía marcado con colores, sino de lo otro. Entonces, para darle una copia a cada uno, para que ustedes vean cómo se hizo el trabajo, ¿sí? Y si tienen interés en estudiar las Escrituras,